Hay buenas noticias para la economía el día de hoy. Nos va a contar Andrés Vial, que ya está con nosotros para Tu Bolsillo. Carla Zunino, hace muchos meses que queríamos dar esta noticia. Ya en octubre se había dicho que teníamos o podríamos tener números azules por primera vez en más de un semestre para nuestra economía. No sucedió en octubre, sí sucedió en noviembre. Generalmente el Banco Central entrega las cifras de crecimiento con 2 meses de desfase. Y por fin, el 11º mes del año, después de 8 meses de números negativos y en 5 meses muy negativos con 2 dígitos para abajo, hoy la economía, de acuerdo a la información que entregó el Banco Central, comienza a ver los primeros brotes verdes, podríamos decir. Hay una esperanza de una lenta recuperación. Lenta recuperación. Hay que quedarse con ese concepto y lo dijo el ministro de Hacienda. Vamos con la primera gráfica. Mes de noviembre, 0,3% de crecimiento. Cortito, pero crecimiento de fin y al cabo. Lo que decíamos, es el primer positivo después de 8 meses, desde febrero de este año que no veíamos números positivos para nuestra economía. Si lo vamos analizando por sector, por lejos el sector que mejor le fue en el mes de noviembre fue el comercio, con un 15% de crecimiento respecto al mismo mes del año pasado, también la industria manufacturera. El otro lado de la moneda, lamentablemente, servicios, todo lo que tiene que ver con gastronomía, hotelería, sigue cayendo 2,3%, muy intensivo en el uso de mano de obra. Y también la minería, que cayó un 1,1%. Sobre estos números sacaron conclusiones positivas, pero con cautela, el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. Escuchemos. De leve crecimiento positivo, 0,3%, algo por sobre lo que esperaba el mercado. Y por eso el llamado también es a redoblar los esfuerzos. Esto no es con piloto automático. El número, siendo positivo, señala cuál es el desafío que tenemos por delante, el calibre de esta empresa, de este desafío país que tenemos por delante, que se llama recuperar nuestra economía, recuperar nuestros puestos de trabajo. Y el sector no minero creció un 0,4%, liderado fuertemente por el sector comercio e industria. Y algo que también es positivo es que vimos que el retroceso del sector servicios fue un 2,3%, dejando atrás los meses de mayor retroceso de abril o mayo, que fue superior al 17%. Ya son balances positivos de parte de la autoridad, pero si revisamos aquí, esta gráfica bien decidora, lo comentábamos con Carla justamente cuando escuchamos las declaraciones de los ministros, es como un piquero, no, sencillamente el año 2020. Aquí uno dimensiona en el fondo la profundidad que alcanzó la crisis en el peor momento. Esto era cuando teníamos cuarentena generalizada. Sí, el tercer trimestre, abril, mayo, junio, fue lejos el peor. Vemos la caída de 3,3% en febrero al 3,8% en marzo. Recordemos que el tema de la cuarentena parte en la mitad de marzo y ya abril, mayo, junio, julio y agosto, lo que decíamos antes, con 2 dígitos de caída en el crecimiento, y ya a partir del 8º mes del año comienza a verse una lenta, entre comillas, recuperación, porque los números siguen siendo negativos, y ya en noviembre hay que corregir este número, 0,3, pero es un número positivo respecto a lo que traíamos el resto del año. Tan así es que el 1 o el menos 1,2, el menos 4,8, claro, en su momento se leyeron como parece como una buena noticia, o menos mala de acuerdo a lo que traíamos. ¿Cómo se vienen los siguientes meses? Seguramente en diciembre vamos a tener un crecimiento similar, pero ojo que en enero y febrero va a ser difícil que tengamos buenos crecimientos. ¿Por qué? Porque veníamos con una base de comparación que es enero y febrero del año 2020, que fueron crecimientos sobre el 3%. Entonces seguramente ya a partir de marzo podemos ver los números que significan este rebote que se podría pegar nuestra economía en este año, que se podría pegar. Todo depende, obviamente, de las medidas sanitarias, todo depende de cómo avance la pandemia en nuestro país, todo depende de la vacunación, todo depende de la fase 2 que se mantenga o que avancemos hacia fase 3, fase 4, fase 5. Sobre todo en la región metropolitana, donde se concentra más de la mitad de la matriz productiva de nuestro país. Sobre estos números positivos conversamos con la Cámara Nacional de Comercio y también con expertos. Viene mostrando una incidencia positiva en el IMASEC mensual desde agosto, y esto está en línea con los resultados que hemos visto mes a mes en el comercio, sobre todo en el comercio minorista, que ha marcado fuertes crecimientos a partir del tercer trimestre, producto de los desconfinamientos, de la mayor actividad, de poder abrir, del primer y segundo retiro y otras ayudas fiscales. Si bien es cierto, la economía vuelve a crecer en términos anuales a nivel mensual en el mes de noviembre, todavía sigue siendo un crecimiento bastante escuálido. Es más, en el mes de diciembre esperamos nuevamente una contracción y en consecuencia vamos a tener que por lo menos la economía va a tener una caída en el PIB de 6% en el año 2020. Entonces cuando uno lo mira en perspectiva, claramente crecer 0,3% después de todo un año muy negativo es algo positivo, ¿verdad? Pero con todo hay que leerlo con mucha cautela. ¿Por qué? Porque noviembre tuvo un día hábil más que igual mes del año anterior.
que eso ayuda a la cifra en 12 meses que estamos observando. También nos estamos comparando con el peor mes del año 2019. Sí, este año, como decía Germán González, economista de la Católica, ojo que el crecimiento en promedio del 2020 va a ser con una caída del 6% de acuerdo a las expectativas de varios bancos y sobre todo también del Banco Central. En otro tema que concentra mucha preocupación tiene que ver con la reforma de pensiones. Tras varios meses en el Senado el proyecto de reforma previsional estaría viviendo semanas clave. Parlamentarios de la Cámara Alta esperan iniciar la discusión este jueves con la mirada puesta en qué ocurrirá con el aumento de 6% en la cotización. Para más detalles, tomamos contacto con José Ignacio Atenas. Nacho, vamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, como un mes clave para la reforma previsional. Así han calificado el inicio de este 2021 las autoridades de gobierno, parlamentarios y también expertos, porque se viene una discusión importante que ya lleva bastante tiempo en el Congreso y que justamente el tema de las pensiones comienza a tener bastante movimiento en lo que es el inicio de este año. Por ejemplo, más de 1.300.000 personas que reciben la pensión básica solidaria verán un incremento en lo que son sus ingresos, según lo que detalla la Subsecretaría de Previsión Social. Las personas de menor o igual a 74 años verán aumentada su pensión de 141.000 pesos a 158.000 pesos y las personas entre 75 a 79 años pasarán de 147.000 pesos a 162.000 pesos. Son movimientos que comienzan a verse en el tema de pensiones. Se esperan que el año 2022 haya un aumento superior al 50%. Y justamente conversamos con quienes reciben esta pensión y también con personas que nos hablan un poco de este aumento que se está dando en la pensión básica solidaria. También hablamos con el subsecretario de Previsión Social, que nos habló un poco de este reajuste que comienza ya a contar del 1 de enero de este año 2021. Conversamos con ellos y estas fueron sus declaraciones. Sí, pues, sé cómo uno va viviendo, que la fuera subiendo la pensión, porque las cosas van a ir subiendo, todo. Que tiene que ser así, por la sencilla razón de que no se puede vivir con una pensión solidaria, imposible. El total de pensionados de pilar solidario son un poco más de 1.600.000 y los que van a recibir el reajuste son un poco más de 1.300.000, porque el diferencial es el que ya recibió el incremento total en el año 2020. Según lo que detallan desde la Subsecretaría de Previsión Social, se espera que al año 2022 todas estas pensiones tengan un aumento de 50% en sus ingresos. Pero lo que ahora convoca, incluso el propio gobierno así lo detalló, que está dentro de las prioridades de este año, es la previsión social, la reforma previsional que ya lleva bastante tiempo descansando en el Senado, justamente por la discusión que hay. Recordemos que en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto sobre este 6% que se aumenta la cotización previsional, un 3% para solidaridad y un 3% para la cuenta privada. Es ahí donde está la discusión, es ahí donde están la mayor disconformidad, podemos decir, entre oposición y el gobierno, porque la oposición por un lado espera que este 6% vaya solamente a la solidaridad, mientras que desde el gobierno esperan que este 6% se divida tal como, por ejemplo, se hizo en el proyecto que se aprueba en la Cámara de Diputados. Por ahora no hay mayores indicaciones, por ahora no hay alguna indicación desde el gobierno y desde el Senado. Dicen que van a poder comenzar a votar esta semana, que esperan comenzar a votar esta semana ya, a poner en tabla este proyecto de ley de reforma previsional. Conversamos justamente con autoridades, con parlamentarios que se refirieron a esta reforma previsional que estaría viviendo días claves en la discusión en el Congreso y estas fueron sus declaraciones. En enero esperamos sinceramente que entre gobierno, oposición y oficialismo podamos concordar una estructura que por un lado permita recaudar más eficientemente lo que son las cotizaciones previsionales. En segundo lugar, crear un nuevo pilar, un pilar de ahorro colectivo mixto. Frente al silencio del gobierno que no ha presentado ninguna indicación a la Comisión del Trabajo del Senado, hemos tomado la decisión de poner el proyecto en tabla este miércoles y comenzar a votar. De forma tal que si no hay nuevas propuestas del gobierno, iremos a la comisión mixta en el mes de enero. Una reforma entonces que vive días claves, que vive días importantes en torno a la discusión que se podrá desarrollar en el Senado. Aún queda esperar si es que va a ocurrir o no con este 6%, si es que hay alguna indicación de parte del gobierno, si se llega a algún acuerdo entre parlamentarios de oposición y de oficialismo. También queda esperar, por ejemplo, el hecho de qué va a ocurrir. También se hablaba de una alternativa, por ejemplo, de acudir al IVA, a los impuestos
para poder potenciar y ayudar a estas pensiones. Se nos queda muy atento entonces a lo que viene en discusión previsional, que en los próximos días, según lo que detallan los propios parlamentarios, podría comenzar a votarse en el Congreso. Muchas gracias por toda la información, un tema fundamental, lo decíamos, el tema de las pensiones. Lo comentábamos antes, el tema del crecimiento económico, una situación de incertidumbre. Lo que les voy a mostrar ahora es el mejor ejemplo, Carla, de la situación que están viviendo miles de trabajadores en nuestro país. Claro, la economía va levantando, la creación de empleos que se está generando no es de las mejores, pero la situación personal de cada trabajador, también hay un miedo a perder el trabajo, y ese índice llegó al nivel más alto en mucho tiempo. Mira, este es el trabajo, se llama Work Monitor de la empresa Randstad, que es especializada en temas de recursos humanos, se entrega este informe cada cierto tiempo. 12,1% de los trabajadores, estamos hablando, 1 de cada 8 trabajadores, para llevarlo en formato simple, tiene gran miedo de perder el empleo en los próximos 6 meses. 1 de cada 8 trabajadores. Hace un año ese número era un 9,2, subió prácticamente 3 puntos. Y hay ciertos rangos etarios, la gente de mayor edad y los de menor edad, que son los que están viendo un mayor miedo a perder el trabajo. En el caso de los mayores de 55 años, 6,9% ha subido, y en el caso de los entre 25 y 34 años ha subido un 5,8%. Son justamente los rangos etarios que más se han visto castigados con el desempleo. A mí me llama más la atención los jóvenes, a lo mejor estoy súper equivocada, pero más de 55 creo que siempre debe existir un temor, mucho temor a perder el trabajo, porque el mercado laboral es bien injusto. Porque sobre todo los más jóvenes son más baratos de echar. Haciéndolo en buen chileno, explicando. Vienen crudos. Exactamente, vienen crudos, son más baratos de echar. Entonces, obviamente que hay mucho miedo respecto cuando hay un apretón económico. Y vamos con la siguiente gráfica para reflejar un poco este trabajo que realizó la empresa Randstad, este Work Monitor, para reflejar el ánimo de los trabajadores. Este es un ranking que comprende 34 países. Estamos octavos a nivel mundial. Este es un ranking que no es de los buenos. Entonces estamos octavos de 34 países en cuanto al miedo. Arriba hay países como Malasia, de todo tipo, Inglaterra. En América Latina, aquí se midió Argentina, México, Brasil, los países más importantes. Estamos primeros en América Latina en cuanto al temor de los trabajadores a perder un empleo. Este ranking no todos quieren estar, o nadie quiere estar. Y lamentablemente en América Latina somos primeros y a nivel mundial octavos en el temor a perder el empleo. Bien, puede servir de insumo también para pensar en políticas o en la profundización de las políticas que han buscado proteger el empleo, para que la gente se sienta un poquitito más tranquila. Vivir con ese miedo no es nada de fácil. Todo depende del maldito virus. Ay, sí, todo depende. Chao. Gracias, Andrés, que te vaya muy bien.